Yo leo el 1 y usted lee el 2 y después juntos leemos el 3. Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. El 3, leámoslo juntos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren bendeceré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Levante su mano ahí donde está el alto, diga: Señor, en esta mañana revélanos tu palabra, Señor, que seamos edificados. Papá, usa al pastor Darwin para que hable nuestras vidas, Señor. Nos vaciamos de toda cosa que no venga de ti, y hoy, Padre, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente para escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, por favor. Tome asiento. Amén. Hoy quiero hablarle bajo el tema de la promesa al cumplimiento. De la promesa al cumplimiento. Dígale al que le queda cerca suyo: de la promesa al cumplimiento. Dígale, pero dígale con ánimo, dígale: de la promesa al cumplimiento. Amén. Perfecto. Y vamos a estudiar un poco la promesa que el Señor le da a Abraham, ¿verdad? Y le dice que de él, mire, va a haber una nación grande, va a tener una descendencia grande y en él serán benditas las familias. Es una promesa tremenda que el Señor le da a Abraham. Les decía que la Biblia está llena de promesas para sus hijos, llena de palabras proféticas para nosotros, sus hijos. Y vamos a estudiar un poco la historia de Abraham. Miren, Dios le da la palabra a Abraham a los 75 años. Ahora que estuvimos leyendo Génesis 12, del 1 al 3, Abraham tenía 75 años cuando Dios le da la promesa. Y él acepta el reto a esa promesa. Acepta el reto de la promesa que Dios le da. Pero oh sorpresa, que esa palabra no se cumplió a los 75 años. No se cumplió a los 76, no se cumplió a los 77, no se cumplió a los 78, a los 79, no se cumplió a los 80, ahorita no se cumplió a los 90, no se cumplió a los 95, pastora Betsy, no se cumplió a los 98. ¿Por qué Dios esperó 24 años entre la profecía que le dio a Abraham y el cumplimiento de la misma? Si Dios le da la palabra a Abraham, tardó 24 años casi en cumplirse, porque recién a los 100 años Sarai, a los 100 años de Abraham, Sarai queda embarazada. Tardó 24 años. ¿Por qué? Imagínese usted. ¿Por qué no se cumplió la promesa? ¿Qué cree usted? Yo le hago una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no se me cumple todo lo que Dios me ha dicho tan rápido a veces, verdad? ¿Cuántos hemos dicho? 24 años pasó Abraham en el proceso hasta el cumplimiento de la palabra. Ponga su mano así, haga su mano así. Y diga conmigo: pastor, diga: pastor, ¿por qué no se me cumple rápido lo que pido? ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Se ha preguntado usted? Aleluya. ¿Ah? ¿Por qué no se me cumple rápido todo lo que le he pedido a Dios? Ponga su mano así nuevamente. Que diga: pastor, yo quiero que se me cumpla rápido. Gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor. Bendito. Mire, a todos nos gusta que lo que Dios nos dice se nos cumpla para ayer. Usted escucha una palabra, una promesa. Es más, las promesas que están escritas en la Biblia para los hijos de Dios, esas son las promesas que están en su voluntad para todos nosotros. Pero uno dice: Señor, tanto tiempo pasa y no se me cumple la promesa. Abraham pasó 24 años, no se le cumplió. Mire, lo llama a los 75 y no se le cumplió a los 80, ni a los recién a los 100 se le cumplió.
¿por qué se me demora? Si tú me dijiste tanto tiempo, ¿ah? ¿Por qué, Señor? Abraham, a lo mejor la misma pregunta se hizo. Vamos a entender un poco el contexto de lo que pasó con Abraham. Mire, Abraham sale de Harán hacia Canaán junto a su esposa y su sobrino Lot. Salen con todas sus pertenencias, en obediencia a lo que el Señor les dice. Atraviesan la región hasta llegar a un lugar llamado Siquem. Ahora el Señor se le aparece a Abraham y le dice, yo te daré esta tierra en descendencia. Tu descendencia, le está hablando de Canaán, la tierra prometida. Dice, yo te daré esta tierra por heredad, te daré esta tierra a tu generación, a tu descendencia. Pero ¿sabe qué pasa? Dice que mientras el Señor llama a Abraham en este desafío, Abraham tuvo miedo en algún momento, y en vez de ir directamente hacia la tierra donde Dios le estaba llamando, en vez de dirigirse a Canaán, Abraham se enteró de que había hambre en esa tierra y tuvo temor, y mejor en vez de irse a Canaán se terminó yendo a Egipto. Mire lo que pasa, se desvía del camino que Dios le dice. Primero va a Egipto. Ahora, cuando llega a Egipto, escuche lo que pasa. Cuando llega a Egipto, Abraham, una de las cosas que él hace, o las primeras cosas que hace, o la segunda que hace, es que le dice a su esposa, mi amor, tú eres muy guapa, eres muy bella, eres hermosa, ¿verdad? La gente te va a ver conmigo y va a decir, ¿qué haces tú con este tipo que no es tan agraciado? ¿No? Hagamos algo. Dile Mejor dile que eres mi hermana. Que eres mi hermana. ¿Qué te parece? Hagamos un pacto. Dile tú que eres mi hermana, no le digas que eres mi esposa, porque si eres mi esposa, son capaces de matarme por quedarse contigo. Mire, Abraham inteligente, sabido, ¿verdad? Para que no le quiten la mujer. Nadie quería que le quiten su mujer. A lo mejor será muy hermosa, peor aún. Se pone las pilas Abraham y dice, mi amor, dile que eres mi hermana, así nadie me va a quitar de mí. Y pues se ponen de acuerdo y Sara le hace caso. Saraí le hace caso a Abraham. Así que cuando le preguntaban los egipcios, él decía que era quién, era su Hermana. Pero no saben en la grandota que lo hizo meter al faraón, porque dice que a causa de eso, porque los hombres ya estaban viéndola con otros ojos. Era una mujer hermosa, linda. Imagínense el miedo que tenía Abraham, tanto así que este pueblo empezó a verla. Pero cada vez que le preguntaban, él decía, él es mi hermano y él me está cuidando. ¿Y sabe qué pasó? A lo mejor los ojos del mismo faraón se pusieron sobre ella, y dice que le cayó un montón de plagas. Y después el faraón le reclama a Abraham y dice, oye, tú me dices que es tu hermana y realmente ha sido tu mujer. Mira el castigo que me has metido tú por no decirme la verdad. Qué tremendo. Después de ese proceso, ellos salen. Él sale con su mujer. Y mire, a pesar de eso, Dios renueva el pacto con Abraham. En Génesis 15, del 1 al 7, Dios renueva el pacto. A pesar de que Dios le habla en el 12, en el capítulo 12. Abraham se va a otro lado, no se fue donde Dios lo mandó, se fue primero a Egipto. Termina mintiendo. Mire qué proceso. ¿Y Dios qué hace? Dios renueva el pacto con Abraham. Mire lo que dice. Vamos a Génesis 15 del 1 al 7. Leámoslo rapidito. Génesis 15 del 1 al 7. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que Dios me ha dado prole y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Está ahí nomás, por favor. ¿Qué pasa? Dios renueva el pacto con Abraham a pesar después de todo lo que había pasado. Y Abraham le dice al Señor, ¿para qué me vas a dar todo esto? ¿Para qué quiero yo esa tierra si no tengo hijos? Si me diste una palabra a los 75 años y ya ha pasado tanto tiempo y no tengo hijos, ¿para qué quiero yo esa palabra si no tengo quien me herede? ¿Quién me va a heredar? ¿Para qué me voy a esforzar tanto si a quién le voy a dejar el esfuerzo de mi trabajo? Y oh sorpresa,
se le ocurre la grandiosa idea, una grandiosa idea, a su mujer, Sarai. Ella le dice: mira, Abraham, ya han pasado años, ya tienes 86 años y todavía no vemos nada. Unos años más las cosas ya no nos van a funcionar como ahora. Santo, dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ya no va a ser la misma fuerza. ¿Cómo sabemos que vamos a poder procrear? ¿Y sabe lo que le dice mi esposa? Le da un grandioso consejo. Le dice: acuéstate con nuestra esclava Agar. Ella es joven. Para que puedas cumplir la promesa que Dios te dio, ten un hijo con ella, le dice. Tremenda idea que le da la esposa. Y Abraham ni bobo, ¿no? La mujer ya Amén, amén, amén. le dan una muchacha de 20, 30 años. El hombre no lo pensó dos veces. Santo, haber dicho en ese momento, ¿verdad? Eso viene de parte de Abraham. Digo amén, amén. ¿Qué hace Abraham? Se llega a termina acostándose con Agar y termina naciendo Ismael. Nace Ismael. Ahora, cuando ya nace Ismael, ¿sabe qué hace Agar? La esclava ahora va donde su ama, donde su jefa Sarai, y empieza a decirle: tú eres estéril. Yo, si le doy hijos a Abraham, tú no puedes. Mire, y empieza como a burlarse. Dice la Biblia que se enfrentaba, ¿verdad? Le sacaba en cara que tenía un hijo de Abraham. ¿Cómo se sentía la pobre Sara? Destrozada, mal, ¿verdad? Y ahora nace Ismael. Ismael, mire, hasta el día de hoy ha sido un problema la generación de Ismael. Conflictiva, terrible, hermano. Es una generación terrible. Usted mira el carácter de la gente que tiene los ismaelitas, los árabes. Es un carácter terrible. A uno lo tratan, pero lo bendecimos que conozcan a Cristo plenamente. Oiga, y esa generación nace una generación terrible. Sarai se siente mal porque Agar se burla de ella. A los 99 años, Dios nuevamente renueva el pacto con Abraham y habla y le dice: mira, hagamos esto. Vamos a Génesis 17, del 17 al 24. Génesis 17, del 17 al 24. Génesis 17, del 17. Mira que dice: entonces Abraham se prostró sobre su rostro y se rió y le dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y le dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí le bendeciré y haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo del año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. ¿Hasta qué versículo lo dije? 24. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos de su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. 24. Y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ya conmigo, vaya allá. Iglesia, a los 99 años Dios nuevamente le habla a Abraham y lo lleva a hacer pacto. Le dice: comprométete conmigo, haz pacto conmigo, vas a circuncidar a estas personas, vas a circuncidarte tú también y vas a hacer pacto, conmigo, vas a comprometerte para que la promesa que yo desaté para tu vida se cumpla. Yo no sé cuánto le habrá dolido al pobre anciano. Una cosa es que un niño recién nacido, porque recuerde que a los 8 días de nacido lo circuncidaron, el mismo Jesús.
fue circuncidado a los 8 días. A Abraham, ya a los 99, la situación ya era otra. ¡Ay, Dios mío santo! ¿Verdad? Pero termina cumpliéndose la promesa a los 100 años de Abraham. Génesis 21, al 1 al 3, no lo coloquen por favor. Sara, cuando Abraham tiene 100 años, Sara queda embarazada del hijo de la promesa y nace Isaac. Qué tremendo ver cómo Dios cumple sus promesas en nuestra vida. Y Dios cumple la promesa en la vida de Abraham. Iglesia, quiero llevarte a lo que Dios me estuvo mostrando a través del texto mientras estábamos estudiando. Dios no tiene problema en cumplir sus promesas. Escucha esto, iglesia. La problemática entre una promesa y el cumplimiento de la misma, los problemas no los tiene Dios. Dios no tiene problema en cumplir sus promesas. Lo que está aquí, Dios no tiene problema en cumplirlo en nuestras vidas. Es más, estas promesas son para sus hijos. Nosotros somos sus hijos y como hijos somos herederos. Al igual que en la tierra, cuando un padre tiene hijos y trabaja arduamente, todo lo que trabaja es para dejarle a sus hijos que son herederos. Las promesas de Dios son para nosotros, sus hijos, porque somos sus herederos. Amén. Esa es mi palabra. Gloria a Dios. Iglesia, la problemática entre una promesa y el cumplimiento de la misma, los problemas nunca los ha tenido Dios. Los problemas están dentro de nosotros. El problema entre un cumplimiento de una palabra, de una promesa y verla hecha realidad en nuestra vida, el problema, iglesia amada, no lo tiene Dios. Él no tiene problema en bendecirte y hacer que su palabra se cumpla en tu vida. El problema muchas veces está dentro de nosotros. Escucha esto: la lucha que tiene Dios entre la profecía o la palabra y el cumplimiento tiene que ver de hasta dónde nosotros somos liberados de lo que hay en nuestro corazón que nos frena del cumplimiento de la promesa. De eso se trata, porque a veces lo hemos visto. Dios no tiene inconveniente, iglesia, en cumplir su palabra sobre nosotros, pero el problema a veces está dentro nuestro. Dios le da una palabra a Abraham y Abraham tenía que caminar en obediencia. Pero ¿sabe por qué se demoró o tardó 24 años en cumplirse esa palabra? No era porque Dios no estaba con él, era porque había cosas en Abraham que había que sacar. Abraham no estaba listo, Abraham no estaba preparado. Dios pudo haber cumplido su promesa de un año para otro. Pero ¿sabe qué? Dios le da la palabra a Abraham. Y Abraham lo primero que hace, en vez de irse donde Dios lo manda, se va a otro lado. Después de eso, no solo con eso, en algún momento escucha la voz de su esposa. Dios ya le había dicho que iba a tener un hijo. ¿Y qué pasa? Le dice la esposa: mira, esto está sucediendo, llégate a tu esclavo. Iglesia, el problema nunca lo ha tenido Dios en cumplir sus promesas. Es que a veces Dios no suelta la promesa que tiene para tu vida, porque hay cosas que tú tienes que soltar en tu corazón. Gloria a Dios. La lucha de Dios no está afuera, la lucha de Dios está dentro, porque a veces estamos cargados de celos, de egoísmo, de envidia, estamos cargados de vanagloria, de inmadurez, de soberbia, de insujeción, a veces de falta de respeto. Estamos cargados de tantas maldades carnales en nuestro interior, que eso no permite que Dios suelte las promesas en nuestra vida. Iglesia, el problema nunca lo ha tenido Dios. Dios quiere bendecirte. Es más, todo lo que está aquí es para tu vida, para bendecirte. Pero ¿qué sucede? Que a veces no estamos preparados para recibir su promesa. A veces no estamos listos para recibir su promesa. El Señor nos llama a los 75, pasaron 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 86. Se le ocurre darle autoridad a la carne y termina estando con otra mujer. Tiene un hijo que no es el hijo de la promesa. Una situación terrible. Porque el problema nunca lo ha tenido Dios, iglesia. El problema a veces está dentro nuestro.
necesitamos madurez, Amén. necesitamos humildad, necesitamos santidad, necesitamos sujeción, necesitamos escuchar la voz de Dios, necesitamos amor en nuestro corazón, necesitamos aprender a doblegarnos delante de la presencia del Señor y reconocer su autoridad. Necesitamos eso. Pastor, ¿por qué no se me cumple lo que Dios me promete? Mientras estudiaba esto, créame que Dios me volaba la cabeza. Dios no tiene problema en lo que te dijo cumplirlo el día de mañana mismo. Pero a veces Dios todavía está trabajando en nosotros. Hay áreas en nuestra vida en las que aún no estamos listos para soltarnos lo que Dios nos ha prometido. Iglesia, el problema no está en Dios, está en nosotros. ¿Qué archivos son los que tienes que borrar y sacar de tu vida para ver sus promesas hechas realidad? ¿Por qué Dios a veces frena su gloria para con nosotros? ¿Será porque eres malo? No, porque probablemente no estás listo para recibir lo que Dios tiene para ti. Pasaron años hasta que Él vea el cumplimiento de su promesa. Llegó Abraham a los 86 años con su mujer a la desesperación y dijeron: hazlo con tu esclava. La desesperación le llevó a dar autoridad a su carne. Se olvidó de la promesa de Dios y por último hicieron algo que no debían haber hecho, que hasta el día de hoy les ha costado la guerra a Israel. Porque Dios no tiene problema, iglesia, en cumplir su palabra. ¿Qué pasó? Nació una genética ismaelita que llenó la tierra de soberbia, de orgullo, de altivez. Es una generación manipuladora que representa la carne. Esa es la generación de Ismael. Una genética que hasta el día de hoy ha representado un problema para el pueblo de Israel, para el pueblo del Señor. Guerras, misiles, por alguien que se adelantó a lo que Dios ya le había dicho. Mira, hay algo que tú y yo, mi hermano, debemos entender, y espero que hoy Dios te bendiga con esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que Dios quiere soltar sus promesas a tu favor. Dios quiere soltar sus promesas para contigo, para tu generación. Dios quiere que las promesas que están escritas aquí se cumplan en tu vida y que las puedas ver en vida también. Dios no tiene problema con eso. Pero ¿sabes qué sucede, mi hermano? Que a veces a nosotros nos cuesta serle fiel al Señor, nos cuesta ser recíprocos con Dios. Por eso a veces las promesas no las vemos hechas realidad en nuestra vida. Usted se imagina si a veces nos cuesta serle fiel a Dios en lo poco, cómo Dios nos puede bendecir o nos puede dar mucho. Si a veces nos cuesta a Dios darle, uno dice: Señor, ponme en un negocio, ponme en una empresa donde gane $10,000, donde gane $5,000 mensual. Yo te voy a ser fiel. Mi hermano, a veces nos cuesta serle fiel a Dios en lo poco. Seamos sinceros. Gloria A a Dios. veces nos cuesta darle a Dios de lo que Él mismo nos da en lo poco. ¿Cómo vamos a serle fiel a Dios cuando nos dé aquello que estamos anhelando en lo mucho? Dios no tiene problema, iglesia, en bendecirte, en que sus promesas se cumplan. El problema está dentro nuestro. El problema está en nuestro interior. Dios quiere trabajar de adentro hacia afuera. Imagínate si a veces con un pequeño bien que Dios te da, cuando algo sucede, pierdes la cordura. A lo mejor se te dañó el vehículo, te rayaron el carro, la moto, se te rompió la pantalla del celular y ya pierdes la cordura. Ya empiezas a invocar a todo el mundo, mi hermano. Se te olvida. ¿Cómo Dios puede soltar en mayor proporción sus promesas para tu vida? Es que no es que el problema ha estado en Dios. Es que hay dentro de nosotros cosas que aún Dios tiene que trabajar. Pero lo que te puedo asegurar es que sus promesas están listas para ti. Amén. Y cuando tú y yo estemos listos, Dios va a soltar todo lo que Gloria a Dios. Ese aplauso para el Señor va a ser más fuerte que el Señor. Gloria a Dios.
tomaron otro rumbo, tomaron sus propias direcciones. Mira, hermano, algo que quiero que entiendas. Cuando Dios expresa sus promesas, las expresa con claridad. Y no solo eso, sino que Dios te muestra el camino. Dios le mostró el camino a Abraham, le dijo, esto tienes que hacer. Cuando Dios te da una promesa en la palabra, Él te dice qué es lo que tienes que hacer con claridad para que esa promesa se pueda ver cumplida en tu vida. Mira lo que dice Salmo 32:8. Ayúdame con Salmo 32:8. Mira lo que dice Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Cuando Dios te da una palabra, hermano, una promesa, Dios te dice cómo debes caminar para que esa promesa se cumpla en tu vida. Vamos a leer de la misma manera Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mi hermano, Dios cuando te da una promesa, Él te dice qué es lo que tienes que hacer para que esa promesa se cumpla. Un ejemplo que a veces no nos gusta hablarlo. Dice la Biblia, honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros. ¿Verdad? Y va a haber abundancia. Pero a veces nos cuesta honrarle al Señor con eso. Y a lo mejor muchos hemos tomado solo el cumplimiento de la promesa, pero no hemos abrazado la condición de la promesa. Mi hermano, hay promesas condicionales, pero hasta que tú y yo no podamos cumplir esa condición, Dios no puede soltar lo que tiene para tu vida. Abraham decidió hacerlo a su manera y le tardó 24 años en ver lo que Dios había dicho. Tal vez tu situación no sea igual a la de Abraham, pero los principios por los que él pasó, las condiciones hasta llegar al cumplimiento, a veces sí se asemejan a las nuestras. Iglesia, Dios nunca ha tenido problemas en cumplir sus promesas. A veces el problema está dentro nuestro. Amén. Y hay algo que debemos entender. No es solo haber aceptado a Jesús como Salvador nuestro. No es solo porque a veces uno dice que ya hice la oración de fe y ya estoy cambiado. Seamos sinceros. Hemos aceptado a Jesús, pero a pesar de eso hay muchos que aún siguen luchando tal vez con la mentira. Hay muchos que tal vez siguen luchando con el egoísmo. Hay muchos que tal vez siguen luchando con la avaricia. Hay muchos que tal vez siguen luchando con la lujuria. Hay muchos que tal vez siguen luchando con el chisme. Aceptamos a Jesucristo y probablemente tengamos años, pero aún seguimos luchando con ciertas cosas. Mi hermano, porque el haber aceptado a Cristo no determina que tú hayas cambiado al 100%. Seamos sinceros. Hay gente que a veces tiene 10 años en el Evangelio y sigue luchando con la misma situación. Y es que el problema nunca ha sido de Dios. El problema está dentro nuestro. Y el día que tú y yo reconocemos que hay algo que cambiar, y no solo lo reconocemos, sino que estamos dispuestos a cambiarlo, ese día Dios suelta sus promesas. Gloria a Dios. Y lo que tardó años, Dios lo cumple en el tiempo que menos tú te imaginas. Porque Dios no tiene problema en cumplir el día de mañana lo que te prometió. Dice la Biblia que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años son como un día. Dios no tiene problema en el día de mañana soltar la promesa. ¿Sabe cuál es la situación? Es que a veces no estamos aptos para recibir esa promesa que Dios tiene para ti. Iglesia amada, Dios no cumple sus promesas hasta estar listos, hasta ser plenamente libres. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Abraham se tiró, se postró en tierra y habló con el Señor, hizo un pacto con Dios. Iglesia, y le dijo al Señor, yo me comprometo a un pacto, se circuncidó, hizo un pacto con el Señor y dijo, hasta aquí hoy me libero de estos 24 años que me han cargado dando vueltas sin ver tu promesa. Y él dijo, hoy lo hago diferente, hoy me libro, hoy saco todo aquello que no me ha permitido ver tu promesa. Y al año yo le doy. Al año Dios le cumple la promesa. Gloria a Dios. Abraham a los 99 años estuvo dispuesto a cambiar. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, 80 cuando le prometió el hijo, 86 cuando
nació Ismael y 100 al momento del nacimiento de Isaac, su hijo. Y quiero dejarte 3 principios para cerrar este mensaje, porque tal vez muchos dirán: pastor, ahora puedo reconocer que Dios me ha soltado cosas en mi vida porque realmente yo no he sido recíproco. He reclamado promesas a las cuales yo no he sido recíproco. He reclamado promesas a las cuales yo no he sido fiel. Hoy reconozco. Mire, lo más importante es reconocer. Que usted pueda decir: y Dios no está juzgándole, ni uno tampoco, porque somos seres humanos. Pero hoy quiero, iglesia amada, que te vayas de este lugar entendiendo algo. Dios quiere soltar sus promesas de bendición para tu vida. Dale un aplauso al que vive en esta mañana. Gloria a Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que sus promesas se hagan realidad en ti. Dios no tiene problema con eso, mi hermano. Pero para vivir en sus promesas debemos ser recíprocos a lo que Él nos pide como sus hijos. Debemos ser recíprocos a Él. 3 acciones que debes tomar para ver las promesas de Dios en tu vida. Punto número 1. Antes de reclamar una promesa, asegúrate que tu corazón esté limpio. Dile que te queda cerca. Antes de reclamar una promesa, antes de reclamar una promesa, asegúrate que tu corazón esté limpio. Salmo 66, 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, decía el salmista David, el Señor no me había escuchado. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me había escuchado. Mi hermano, si a veces tenemos pecados no confesados en nuestro corazón, si a veces estamos practicando y haciendo cosas que no son coherentes a lo que estamos reclamando, si a veces estamos solo tomando el cumplimiento de la promesa, pero no tomamos la parte donde nosotros debemos también actuar para ver esa promesa, Dios no te la va a soltar, porque Dios actúa en justicia. Dios no tiene favorito. No es que Él es el mejor, no, porque a Él sí y a mí no es eso. Es que a lo mejor la otra persona decidió caminar en obediencia y está cumpliendo la demanda de parte de Dios para ver el cumplimiento de esa promesa. ¿Quieres ver la promesa de Dios en tu vida, mi hermano? Tenemos que atrevernos a ser valientes para cumplir esas promesas condicionales donde Dios te dice: te voy a dar esto, pero sé obediente, te voy a bendecir, pero sé fiel con lo que te doy. Sé fiel con lo que tienes. Sé fiel buscándome. ¿Quieres llenarte con mi espíritu? Sé fiel buscándome. ¿Quieres que te bendiga en las áreas de tu vida? Sé fiel. Son principios para recibir sus promesas, mi hermano. Antes de reclamar una promesa, asegúrate de que tu corazón esté limpio. ¿Sabes qué hizo Abraham? Se tiró al suelo. Mi hermano, se tiró al suelo y le dijo al Señor. Hizo un pacto con Él. Y a sus 99 años Abraham fue libre. Y Dios cumple su promesa a sus 100 años. Segunda cosa. Pero antes, escucha esto. Si tu comunión con Dios está rota por algún pecado no confesado, si está rota porque hay áreas en tu vida que están obstruyendo la bendición de Dios, primero necesitas restaurar esa parte. Necesitas sentarte y analizar y decir: Señor, yo estoy reclamando algo donde tal vez yo no estoy siendo recíproco contigo. Y yo te aseguro que cuando nos alineemos nosotros a esa promesa, pero también a cumplir la condición de esa promesa, Dios la va a soltar para con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Un aplauso. Segundo, que ya lo dije en este momento, segundo punto: ¿cómo accionar para ver las promesas de Dios cumplidas en tu vida? Cumple las condiciones de la promesa. Muchas de las promesas de Dios están condicionadas. Vamos a Mateo 11:28. Mateo 11:28. Miren lo que dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y
yo os haré descansar. ¿Qué es lo que Dios promete? Dios promete descanso en nuestras cargas. ¿Cuántos nos hemos sentido cargados alguna vez en nuestra vida? Seamos sinceros. ¿Cuántos se han sentido cansados? A veces decir, Señor, ya literal, ya no puedo, ni quiero ni levantarme de la cama. Pero ¿saben qué es lo que te dice Dios? Él te va a dar descanso. Pero ¿cuándo te va a dar descanso? Dice, venid a mí. ¿Dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a su presencia. Ahora, si seamos sinceros, así como hemos estado cargados, ¿cuánto cada vez que entramos a la presencia del Señor y derramamos nuestro corazón en su presencia y le adoramos, sentimos que nuestras cargas se van en su presencia? Seamos sinceros. Amén. Es una condición. ¿Quiere que Dios quite todas esas cargas? Acércate a su presencia. El problema es que a veces nosotros vamos a otro lado y salimos más cargados. Pero cada vez que vas a la presencia del Señor, Dios libera tus cargas. Dice que Él da fuerza al cansado, multiplica la fuerza al que no tiene ninguna cuando nos acercamos a Él. ¿Saben qué pasa, mi hermano? Hay que cumplir las condiciones de su promesa. Malaquías 3:10, que es lo que les decía hace un momento. Pongamos Malaquías 3:10, por favor. Miren lo que dice: traed todos los diezmos al alfolí y alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Si yo les preguntara cuánto quieren bendición de Dios, todos vamos a decir amén, y Dios no tiene problema con hacerlo. Pero seamos sinceros, a veces nos cuesta cumplir la condición. Las promesas de Dios están para sus hijos. Repito, las promesas de Dios están para ti. Amén. Te voy a decir una vez más esto. Las promesas que están escritas en esta palabra, Dios las desató para ti. Amén. Están para ti. Si yo fuera Gloria a Dios. Poderoso Dios. Santo es el Señor. Pero hay que cumplir también con el Señor. Y por último, ten paciencia. Mira que te queda cerca, ten paciencia. Mire, somos la generación microondas. Metemos el arroz con queso en el microondas, ni medio lo metemos, queremos sacarlo y ya comerlo, ¿verdad? Y si lo sacamos echando humo, ya queremos meternos caliente, caliente, nos vamos quemando. Porque somos la generación que queremos todo rápido. Iglesia, 3 acciones para que veas las promesas de Dios cumplidas en tu vida. Primero, antes de reclamar una promesa, asegúrate de que tu corazón, asegurémonos de que nuestro corazón está limpio. Asegurémonos. Alguien es que mi pastor, si tú supieras, mi hermano, si tú supieras, es que mira, es que, pero asegurémonos de que estamos haciendo nuestra parte. No miremos al de al lado, no te compares con el de al lado. Mírate tú y el Señor. Mira tú y el Señor, tú cómo estás realmente, porque a veces nos gusta reclamar, pero no vemos cómo estamos. Primero, asegúrate de que tu corazón esté limpio delante del Señor. Segundo, cumple las condiciones